Hola, en este video te enseñamos cómo hacer esta figura del payasito Plim Plim. Para hacer cada zapato, toma 5 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en tus manos. Alarga ligeramente la pieza y modela la bota de la siguiente manera. Así debe quedar. Siguiendo el mismo procedimiento, modela la otra bota. Para hacer el cuerpo junto con las piernas, toma 30 gramos de pasta de goma de color rojo, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza dándole forma de huevo. Presiona el centro de la parte inferior de la pieza para dar forma a las piernas. Prueba si las botas encajan bien con las piernas. Aquí hacemos un pegamento mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Aplica pegamento en cada pierna y ensambla las botas. Toma un palo de madera humedecido con pegamento e insértalo en la pierna con cuidado. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Toma un mondadientes humedecido con pegamento e insértalo en la otra pierna. Coloca la figura en un bloque de Tecnopor. Marca el lugar donde será colocada la figura y haz un orificio con otro palo de madera para que sea más fácil de colocar. Toma una pequeña bola de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana la pieza de esta manera para dar forma al cuello. Aplica pegamento en la parte superior del cuerpo y coloca la pieza en este lugar. Deja secar la figura por 4 horas. Para hacer la cabeza, toma 55 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Si quedan grietas de un lado no hay problema, se podrán ocultar posteriormente al colocarle el cabello. Presiona ligeramente la pieza. Deja secar la pieza en maicena por 4 horas para evitar que se deforme. Para hacer cada mano, toma una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Para eso debes utilizar una regla de círculos milimétricos. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Presiona ligeramente la pieza. Marca el pulgar con una herramienta de corte. Para hacer cada brazo, toma 2,5 gramos de pasta de goma. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola.
Alarga la pieza y aplana ambos extremos formando un pequeño cilindro. Prueba si las piezas encajan bien. Aplica pegamento en un extremo del brazo. Luego inserta parte de un mondadientes humedecido con pegamento en el brazo de esta manera. Ensambla la mano en su lugar. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro brazo. Marca el lugar en donde se colocará cada brazo. Haz un orificio con un mondadientes en cada lado para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en cada brazo y colócalos en sus respectivos lugares. Toma una pequeña bola de pasta de goma blanca y presiónala formando un pequeño círculo. Toma una pequeña bola de pasta de goma roja, presiónala y marca la parte superior con una herramienta de corte. Luego modela la figura de un corazón. Aplica pegamento en el círculo blanco y pega el corazón en este lugar. Para hacer la capa, estira un poco de pasta de goma amarilla. Corta una pieza con forma de trapecio. Aplica pegamento en el pecho del payaso y coloca el círculo blanco que contiene un corazón. Aplica pegamento en la parte superior de la capa y colócala en la espalda del payaso. Retira la cabeza de la maicena y límpiala con una brocha. Marca el lugar en donde se colocará la cabeza y hace un orificio con un palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Prueba que encaje bien. Aplica pegamento en el palo de madera y en la parte superior del cuello. Luego ensambla la cabeza. Para hacer la primera parte del cabello, que es la parte central, toma 9 gramos de pasta de goma. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza dejando mayor volumen en el centro y formando una punta en cada extremo. Prueba si está bien el tamaño. Aplica pegamento en la pieza y colócala en la parte superior de la cabeza. Presiona la pieza aplanándola ligeramente. Para hacer la parte delantera del cabello, toma 11 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza dejando mayor volumen en el centro y formando una punta en cada extremo. Prueba si está bien el tamaño. Aplana la pieza ligeramente.
Modela el mechón que está en la parte superior del cabello haciendo varios pellizcos a la pieza. Luego modela el otro mechón haciendo también varios pellizcos a la pieza. Haz algunos retoques. Modela un pequeño mechón en ambos lados de la pieza. Aplica pegamento en este lugar y en el cabello. Luego colócalo haciendo un poco de presión. Para hacer la parte posterior del cabello, toma 20 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana la pieza y aplica un poco de manteca vegetal a la superficie para que no se pegue. Estira la pieza con un rodillo. Prueba si está bien el tamaño. Modela el mechón de la parte superior del cabello haciendo varios pellizcos. Aplica pegamento en la cabeza y coloca la pieza en este lugar. Debes hacer un poco de presión y tratar de unir esta pieza con la pieza delantera. Aplica pegamento en la cara y pega las piezas empezando con la boca. Aplica pegamento y pega las mejillas rosadas. Aplica pegamento en pasta y coloca la nariz. Aplica pegamento y coloca los ojos. Luego coloca las cejas. Aplica pegamento en la boca y coloca una pequeña línea delgada de color negro. Finalmente aplica pegamento y coloca cada oreja en su lugar. Para hacer la base, toma 140 gramos de pasta de goma de color azul, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Si queda alguna grieta, ocúltala en la parte inferior. Presiona la parte inferior de la pieza y dale la siguiente forma. Aplana la parte superior de la pieza. Como puedes ver, la parte inferior es más amplia. Así debe quedar. Deja secar la pieza por 3 horas. Estira un poco de pasta de goma amarilla.
Toma un cortador de pizza y corta una pieza rectangular. La altura de la pieza amarilla debe ser la misma que la altura de la pieza azul. Corta varios triángulos amarillos de la siguiente manera. Para aprovechar la masa, corta triángulos derechos e invertidos de aproximadamente 2 centímetros de ancho. Separa los triángulos para evitar que se peguen entre sí. Toma un palo de madera humedecido con pegamento e insértalo en la pieza azul. Coloca la pieza azul en un bloque de Tecnopor. El palo de madera debe sobresalir por lo menos 8 centímetros, así será más estable sobre la torta. Aplica pegamento en los triángulos y colócalos en el lado lateral de la base azul. Deja secar la base por lo menos 1 hora. Toma la figura del payaso y colócalo sobre la base marcando el lugar. Haz un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Prueba si encaja bien. Aplica pegamento en los pies y en los palos de madera y ensambla la figura en la base. Coloca unos palos de madera para que la figura mantenga esa posición. Debes colocar trozos de papel o servilleta para que los palos de madera no marquen la figura. Deja secar por 4 horas o de un día para otro. Finalmente retira los palos de madera. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.